Muy buenas. Bueno, pues aquí estoy entusiasmado porque este es el primer vídeo que hago para la asociación Acción Cine Amigos del Cine, que me permite de alguna manera también entrar en contacto con vosotros a través de vuestras preguntas y demás. No es un directo, pero sí que es una interactuación de alguna manera más directa con vosotros, y en la cual pues vamos a hacer un repaso en este vídeo que, como sabéis, es parte del el tipo de materiales a los que podéis tener acceso en la asociación Acción Cine Amigos del Cine, y en la cual pues nos podéis plantear vuestras preguntas, opiniones, etcétera, ¿no? Entonces, se trata un poco, como digo, de tener un contacto más directo con vosotros, con los miembros de la asociación. Y bueno, me ha tocado a mí iniciar la rueda de vídeos con estas preguntas-respuestas de los miembros. Y si os parece, vamos a empezar ya con esta primera entrega, empezando, por ejemplo, con una pregunta de Sergio, que me parece muy interesante. En realidad son dos preguntas de Sergio, porque prácticamente, aunque son dos él las ha diferenciado, pero yo creo que están dentro del mismo contexto. Sergio me pregunta: ¿qué época, evento histórico, está poco explorado y tiene potencial para más? Esta es la primera parte de lo que podría ser una pregunta de dos, ¿no? Bueno, mira, verás, Sergio, con esto de la historia, ya sabéis todos que estamos haciendo un coleccionable de la historia a través del cine. Estamos publicando en la revista un coleccionable de la historia a través del cine. Yo estoy escribiendo ese coleccionable, eso me está permitiendo precisamente, Sergio, entrar en esta materia que tú muy astutamente propones. Lo primero que quiero decir es que, en mi opinión, si hay una época que yo, por mi país, por ser español, siempre pienso que está maltratada, muy maltratada en el cine, no es una época, es toda la historia de España. Toda. Porque... Y después de la historia de España irían a otros lugares, porque, por ejemplo, mira, Sergio, esto de abordar el cine, la historia, es muy sencillo. El cine es caro, el cine cuesta dinero, y evidentemente las etapas históricas y las historias de países que más se han abordado son las de aquellos países que tienen más dinero para invertir o que invierten más dinero en audiovisual. Me explico. Que haya un tratamiento, vamos a decir, amplio, si bien que también inevitablemente sesgado en algunos momentos por condiciones políticas, que sobresalga en el cine. Está claro que la historia de Estados Unidos está abundantemente tratada en el cine. Ocurre que al mismo tiempo que está tratada, está, en mi opinión, maltratada, porque más que historia es mitología. Es decir, la historia, por ejemplo, de todo lo que nos han contado, de eso que ellos llaman la conquista del oeste, todo eso está absolutamente sesgado, manipulado, y diría que más que historia es desinformación, por decirlo así, ¿no? Pero sí que es cierto que hay muchos títulos, unos mejores que otros, que abordan la historia de los Estados Unidos ampliamente desde todas sus facetas. ¿Por qué? Pues porque la principal industria del audiovisual del mundo es la estadounidense, durante muchas décadas. Entonces, evidentemente, ellos abordan lo suyo. Otra que estaría muy tratada, y en algún momento incluso, quizá, por supuesto, manipulada con oportunismo político y demás, pues podría ser la historia de China. China tiene una industria potente de audiovisual, cada vez más potente. En los últimos tiempos se está notando mucho. Ya estaba antes de la pandemia, pero sobre todo después de la pandemia se está notando más. Y ellos, lógicamente, abordan sus figuras históricas, sus momentos históricos y tal, con mucha potencia de inversión y demás. Otro tanto podría decirse de Japón, Inglaterra. O sea, industrias audiovisuales sólidas. Es muy importante lo de sólidas, que, digamos,
tiene una continuidad también. La solidez implica continuidad en ese tipo de propuestas. Este tipo de industrias. Es lógico que la historia de Inglaterra esté bien tratada, o por lo menos esté muy tratada, muy frecuentemente tratada por el cine británico, y a veces maltratada, manipulada, sesgada por el cine estadounidense. El cine estadounidense ha abordado todo tipo de cuestiones históricas, pero evidentemente cuando entra en otras historias lo hace de una manera, pues, digamos, discutible. O bien lo hace como una maniobra de herramienta de propaganda de su forma de ver el mundo, o bien lo hace como una pura evasión y entretenimiento. Podría ser el caso, por ejemplo, de estas películas de vikingos, con esos vikingos. No me refiero a la película Vikingos, que es muy buena, Los Vikingos, esa película de Kirk Douglas, Tony Curtis, esa es muy buena, Jan Lake, esa es muy buena. Pero me refiero a alguna otra película de vikingos que hay por ahí, donde lo primero que ves es un señor con un casco, con unos cuernos, que parece que va a salir a una plaza de toros aquí en España, ¿no? A ser toreado. Evidentemente, cascos, cuernos, vikingos no tiene nada que ver con la historia. Lo que quiero decir con esto es que cuando los Estados Unidos, por ejemplo, trata, pues el personaje de Atila, el rey de los hunos, evidentemente eso está sesgado. Cuando Estados Unidos hace algo, como por ejemplo esta película, que es muy buena también, esta película que es muy buena, 300. ¿Qué es 300? Pues es una película de aventuras épicas, de acción, fantasía. En su momento tiene su puntito fantástico. Como recreación histórica de la batalla de las Termópilas, pues es, vamos a llamarlo, diría yo que es incluso un poco más discutible que el cómic en el que se basa de Frank Miller, pero desde el punto de vista de realidad histórica y tal, pero lo que sobre todo es esta película, claramente es una película de reclutamiento, es una película llena de cuarteles, es una película donde estos señores, los espartanos, están defendiendo el desfiladero de las Termópilas de una invasión que viene de Asia, de una invasión donde claramente se identifica a los antagonistas como una especie de metáfora de lo que ocurre en la actualidad del momento en que se rueda la película. Y estos señores hacen el grito este de los Rangers. Lo que quiero decir es que evidentemente estamos hablando de Oriente contra Occidente, Occidente contra Oriente, y eso tiene en su contexto de cuando se estrena la película, cuando se rueda y cuando se estrena la película, tiene un segundo sentido. Yo no voy a decir que Zack Snyder tuviera esa intención, pero digamos que industrialmente, desde el punto de vista de la industria estadounidense, movilizada como una industria de propaganda, pues evidentemente cuando te abordan una Segunda Guerra Mundial, te pongo otro ejemplo, salvar al soldado Ryan. Pues hombre, un 571, aquella del descubrimiento de la máquina Enigma, de los submarinos, pues son películas que en muchos casos, cuando por ejemplo las ven los británicos, se tiran de los pelos, porque se produce el día del desembarco de Normandía, se produce una sensación como de que son películas estadounidenses y lógicamente quieren, digamos, presentarse como los salvadores de la Segunda Guerra Mundial frente a las hordas nazis y todo esto. O sea que los tratamientos históricos también están muy sesgados, pero son las industrias potentes. Han abordado también temas relacionados con la historia de España, por ejemplo. Te ves cualquier película de piratas de Rolf Flynn y los malos ya sabéis quiénes somos. Cuando en realidad en España, más allá de los expolios y demás, España, la actividad británica era eminentemente piratesca. Era una piratería promocionada y respaldada por el Reino de Inglaterra, con absoluto cinismo y poca vergüenza. Quiero decir, claro, ¿qué pasa? Pues que estas son las industrias potentes que abordan la historia con frecuencia, con continuidad, con una solidez industrial y les permite hacer un despliegue ahí y tal. Vale, correcto. Bien. Primeras críticas que han llegado, claro, lógicamente las primeras críticas que han llegado de la película esta de Christopher Nolan,
de la película de la Odisea, sobre las armaduras que llevan y tal. Que yo no suscribo mucho esas críticas, y diré por qué, Sergio. No las suscribo porque cuando están criticando que no llevan las armaduras que hubieran llevado en la guerra de Troya a los guerreros de Ulises y tal, vamos a ver. Una de esas armaduras que ahí sí parecía una fallera mayor de las fiestas de Valencia. Quiero decir que una llevaba unos cuernos en la cabeza y tal. Bien. El problema es que son armaduras que llevan mucho dorado y tal, y que en un momento determinado eso, desde el punto de vista de iluminación y desde el punto de vista también de apariencia frente a la cámara, de apariencia en la pantalla, son anticinematográficas. Entonces también el cine tiene sus exigencias como medio audiovisual, como forma narrativa, y evidentemente, bueno, pues se sustituye por cuero y tal, por muchos motivos que no tienen que ver con quiero ser inexacto históricamente. No, una película es una película, no tiene por qué ser un documental de historia, ¿vale? O sea que hay esa inexactitud, esa infidelidad por la historia. Hombre, si no te ponen un vikingo con los cuernos de aquí al techo, pues hombre. Pero después están esas historias apasionantes de países apasionantes que no tienen una industria cinematográfica sólida, que no tienen una industria cinematográfica saludable desde el punto de vista de industria, que producen pocas películas y cuyas historias, a pesar de ser apasionantes, no son tratadas por el cine apenas. Y si son tratadas, esas películas tienen muy poca circulación. Puedes meter ahí muchos países asiáticos, puedes meter ahí muchos países del Lejano Oriente, puedes meter ahí muchos países de Latinoamérica, muchos hechos históricos de todos estos lugares, que por falta de una industria potente, y ahí entra la historia de España. La historia de España, que además ha vivido un recorrido, pues hombre, que lo hace quizá doblemente pedregosa o dificultosa. ¿Por qué? Pues porque primero la industria española del cine nace, digamos, con un retraso de unos 10-12 años de la de otras grandes industrias de Europa, del cine, porque después llega la guerra civil justo en el momento en que la industria estaba despegando un poco, y terminada la guerra civil, durante la guerra civil incluso se hacen producciones extranjeras sobre la guerra civil y demás, el Espoir, Sierra de Teruel y películas de estas, y lo que se observa cuando llega el franquismo, pues es que la historia de España es claramente inclinada, el abordaje de hechos y personajes históricos de España es inclinada hacia un cine propagandista, de una serie de códigos y temas del Estado franquista, que es el que está en esa época. Cuando muere Franco, llega la transición y demás, nos encontramos, es como un péndulo. Yo siempre digo que la historia de España tratada por el cine es como un péndulo. Entonces, por un lado tenemos la movida del péndulo hacia un lado, y después cuando viene la transición tenemos el péndulo que se mueve, digamos, hacia otro lado. Y falta ese equilibrio, esa distancia y demás. Entonces, por supuesto, te pongo un ejemplo, Sergio. La Guerra Civil Española, si comparas los tratamientos, por ejemplo, con la Guerra Civil de Estados Unidos y cómo lo ha tratado el cine y tal, le falta esas condiciones de solidez de la industria, de continuidad y demás. Se ha abordado, hay algunas películas muy interesantes sobre la Guerra Civil Española, hay otras que son claramente decantadas hacia una u otra ideología, y dentro de todo ese mare magnum, pues difícil encontrarse en España, por ejemplo, una película sobre un personaje histórico apasionante como es Blas de Lezo. Blas de Lezo. Y claro, por motivos obvios, los británicos no te van a invertir en una película de Blas de Lezo. O si te invierten, pues va a estar tal. Pero nuestra historia es apasionante. Nuestra historia está absolutamente desperdiciada o maltratada por el cine en la mayor parte de los casos. No digo en todos. Hay películas
muy honrosas que se salen de este comentario. Pero la realidad es que la industria española del cine ha sido un poco endeble siempre, y cuando empieza a estabilizarse un poco, tiene unos técnicos estupendos, tiene unos actores, tiene unos directores, pues digamos que hay pocas ganas de abordar asunto histórico, porque también, fíjate la que le cayó, no sé si lo recuerdas, le cayó alguna que otra a Amenábar por abordar el personaje de Unamuno y el personaje de Franco en aquella película sobre, digamos, esa especie de, no digo de cara a cara, pero sí, hasta que la película esta que te cuenta un poco el inicio de la Guerra Civil y el recorrido de Franco y de Unamuno, que son dos recorridos distintos. Le cayó la del pulpo. Ahora va a estrenar una sobre Cervantes, que, hombre, tiene unas premisas que yo, a priori, sin verla, me siento, vamos a decirlo de una manera, aunque estamos aquí entre amigos en petit comité y tal, ¿no? Pero hay que ser sincero, en petit comité y en abierto, da igual. Me siento un tanto, vamos a decirlo, desvinculado de esa visión de Cervantes. Y obviamente no por el recorrido sexual que tenga Cervantes, que entre vosotros y yo me importa tres narices. Siempre me importa tres narices. Que estemos todavía dando vueltas a esas cosas y crispándonos por esas cosas me parece increíblemente absurdo. Cada uno hace lo que quiere. Cada uno hace lo que quiere con su vida privada, y siempre que sea una relación consentida entre adultos. Más allá de eso, no hay nada más que hablar, amigos y amigas. No tenemos que... ¿Por qué nos interesa tanto qué hacen los demás con sus cosas? Cada uno hace lo que quiere. Pero sí que es cierto que no me toquéis el Quijote. No me toquéis el Quijote. Que el Quijote es una obra maestra de la literatura. Que el Quijote duele y llama la atención que sea más valorado por mucha más gente fuera de España que dentro de España. Que también los españoles tenemos un desapego con nuestro pasado, con nuestra historia. Que a veces a lo mejor ese desapego no es nada malo, porque significa un punto de vista crítico, autocrítico, que es imprescindible para no ser un imbécil. O sea, tenemos que tener capacidad de autocrítica si no queremos ser imbéciles, Sergio. Pero lo que quiero decir es que eso es una cosa, y otra cosa es que no me toquéis el Quijote. O sea, el Quijote no se toca. Ya está. O sea, es que... Pero ya te digo, este comentario, por favor, es a priori. Yo no he visto la película. Entonces, cuando la vea, podré hablar más sobre lo que he visto y opinar libremente sobre lo que he visto. Aquí podré opinar libremente en estos vídeos. Fuera de aquí, en los directos, podré opinar libremente, porque en acción todos opinamos libremente, en contra de algunos comentarios que hay que sin maletines y que sin historias. Creo que cualquiera que vea los vídeos sabe que es así. Lo que pasa es que hay mucha gente que no ve los vídeos y los califica. Simplemente con ver las estrellitas ya nos arrea el meneo. Pero no solo a mí, a mis compañeros tal. Pero sí que es cierto que parece que en el mundo crispado en el que estamos viviendo, y bastante absurdo, que por cierto muy interesante la próxima, muy interesante si hace honor a lo que promete su director. Pero parece que la próxima película de Ari Aster quiere entrar un poco en ese momento de crispación que vivimos. En Estados Unidos fundamentalmente, pero que puede ser extensible a otras nacionalidades y a otros países, ¿no? Este tema de las redes sociales, la desinformación. Alguien te dice hola, buenos días, y tú te vuelves y le dices ¿por qué? ¿Usted por qué me dice que son buenos días? ¿Usted qué sabe cómo es mi vida? Y le cuentas ahí y te crispas. O sea, vivimos un momento en que si alguien te da los buenos días, lo normal es contestar buenos días, o hola, o tal. Pero tenemos esa... En la sociedad me refiero, ¿no? Entonces, claro, imagínate meterte con la historia de España, en la actualidad, pero a mí no me toques el Quijote. Está claro, Sergio. Entonces, bueno, digamos que me siento desvinculado, desanimado quizá con cosas que se dicen de ese... Pero con todo y con eso, Amenábar es muy buen director. Y a mí el tema de Cervantes me apasiona. Y la estancia de Cervantes prisionero
me apasiona mucho más. La historia de España, tal. La pregunta es, problemas de pasta, problemas de solidez de la industria, problemas de continuidad, problemas también del péndulo, de la radicalización que experimentamos con la historia, e incluso el desinterés con la historia, pero también problemas de que somos muy poco flexibles con nuestra historia, ¿no? Y aún así yo me muestro inflexible con el Quijote, o sea que estoy yo para hablar, ¿no? Pero no me gusta que se inventen cosas raras, no me gusta que se pongan en cuestión, porque otros países no lo hacen. Los británicos, dentro de todo esto que estamos hablando de historia, creo que las mejores coberturas de historia propia las tienen los británicos, los ingleses, por un motivo, porque tienen Shakespeare. Y tienen una manera de entender su propia historia que, poniendo en cuestión y siendo autocríticos cuando les parece, aunque se venden muy bien, siempre los anglosajones se venden muy bien y encima tienen el cine, o sea que imagínate. Pero digamos que tienen una manera de entender sus luces y sombras más equilibrada que la nuestra. Y en España tenemos una tendencia a decir que todo es sombra y que no hay luces. Pues bueno, por eso creo que nunca veremos una buena película de Blas de Lezo, equilibrada, objetiva, tratando las luces y las sombras. No, aquí hay una tendencia autocrítica extrema a tratar solo las sombras. Pasaba con Los últimos de Filipinas, Sergio. La película de Los últimos de Filipinas, la resistencia de Los últimos de Filipinas estudia o se estudiaba en West Point, en la Academia Militar de West Point, en Estados Unidos. Y los que fueron allá a luchar, en muchos casos eran gente del pueblo, gente de clases bajas, gente de clases trabajadoras, que iban reclutados porque los hijos de familias ricas no iban allí a partirse la boca en medio de la selva. Así que, renegando de esa especie de resistencia a ultranza y hasta el último hombre, si llega el caso, de Los últimos de Filipinas, renegando de la gesta de Los últimos de Filipinas, no debemos caer en la trampa de pensar que estamos renegando de una España, digamos, de una España derechista, ultraconservadora, protegiendo. No, 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 no. Estamos renegando de gente que dejó allí las tripas y que eran gente de clase trabajadora. Lo que quiero decir es que el problema de España ya sabemos cuál es, ¿no? Dios, qué buen vasallo si tuviera buen señor. Ese es el problema. Entonces no sabemos discriminar. La historia de los países se nos cuenta a través de reyes, se nos cuenta a través de grandes figuras, de grandes industriales, de grandes gestas, en todos los países, aquí no hay mucha diferencia. Pero la historia no la hacen esa gente. La historia las hace la gente. La gente. Y renegando de ciertos puntos históricos, creo que estamos renegando de la gente que hizo esa historia. Estamos renegando de nuestros abuelos, mis abuelos, tatarabuelos. Estamos renegando de nuestros antepasados. Estamos renegando de... Entonces, no sé si me explico. Tenemos ese... Así que yo diría, quizá desde un punto de vista un tanto ombliguista, que para mí la historia que está peor tratada en el cine es la de la historia de España. Pero bueno, también está muy maltratada la de otros países que no han tenido oportunidad de desarrollar una industria cinematográfica. Me alargo mucho con esta pregunta, Sergio, pero te contesto rápidamente a tu segunda. ¿Cuál es la época histórica que está mejor retratada? Te la he dicho ya. Yo creo que Inglaterra, la guerra de las dos rosas, quizá, toda esa parte, Enrique VIII, esa es la que está tratada con más... desde el punto de vista cuando son producciones británicas. Pero claro, cuando salimos de producción británica y son producciones estadounidenses que cogen prestada la historia de Inglaterra para hacer su espectáculo romántico, festivo, pirotécnico de fuegos artificiales, la cosa va por otro lado, ¿no? Pero yo diría que Inglaterra, adaptando pues Enrique VIII, más o menos,
creo que por esa zona andaríamos. Las producciones de Alexander Korda, que además no era inglés, pero que sin ser inglés, el productor Alexander Korda fue uno de los motores del cine británico durante la Segunda Guerra Mundial y un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Toda esa etapa, la etapa de Inglaterra en la guerra también está muy bien tratada en la Segunda Guerra Mundial, en producciones británicas, es otra etapa que está bien tratada. ¿Vale, Sergio? Bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Vamos a pasar, por ejemplo, a una pregunta de Rafa, que la tengo por aquí. Si no la tengo por aquí, porque la tengo por aquí, pero algo pasa, algo aquí. Esto es. Vamos a ver, ahora sí. Bueno, Rafa, tú me das en el corazón, me dices, ¿qué te parece Sam Peckinpah? Pues Sam Peckinpah es dos segunditos. Te voy a enseñar un libro, Rafa, que para mí me toca la patata, si llego hasta ahí. Uy, algo ha caído por ahí. Madre, pues. Bueno, aventuras en la Payancueva. Chiquillo, esto ha sido casi una aventura de Indiana Jones para poder conseguir el libro que quiero mostrar, pero es que esto es una cuestión de corazón, más que de afición al cine. Una cuestión de corazón. Aventuras en la Payancueva. Bien, valores de producción. Lo que quería mostrar era este libro, Rafa. Este libro es el libro con el que a mí me gustaba el cine, ¿vale? Y bueno, y me gustaba todo tipo de cine, evidentemente cine bélico, cine de aventuras, cine de tal, ¿no? Por cierto, hace poco un antiguo amigo mío, de hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, cuando yo debía tener pues unos, no sé, yo qué sé, 15, 16 años, se encontró con mi colega Usero y le contó mis aventuras pre-cinematográficas cuando, bueno, una cosa que le dijo fue que a mí en realidad solo me gustaba el cine de Chuck Norris. Yo no tengo que ocultar que yo me lo paso muy bien viendo películas de Chuck Norris. No tengo por qué ocultar eso, es así. Tengo esta pieza de coleccionable que me encanta, que me compré, que la he enseñado ya alguna que otra vez. Me la compré en el Salón del Cómic del Manga de Barcelona el año pasado, por 10 euritos. Y dije, hombre, Chuck Norris, tiene que estar Invasión USA, tiene que estar en la Payancueva. O sea que, a ver si me entendéis, que yo no reniego de esto. Este muchacho decía que, este antiguo amigo mío, que, pues bueno, que es que él y otro antiguo amigo mío me habían enseñado a ver cine y todo esto. Y fíjate, 15, echaros cuenta, 14, 15, no, 15, entre 14, 15 y 16 años debía tener en ese momento, 17. Y también solo me gustaban las películas de Chuck Norris, las de Rambo, las de acción, estas de guerra y tal. Y que ellos me habían enseñado a ver cine bueno y tal. Pues bueno, ellos me habían enseñado a ver cine bueno. Yo tengo otra teoría, porque yo recuerdo estar tirado con ellos en los jardines del Palacio Real de aquí de Madrid y estar con este libro en la mano, este libro de Sam Peckinpah. Rafa, esto que estoy contando es por revelar, con este libro de Sam Peckinpah, de Carlos Heredero, que es el libro, un libro de ediciones JC, que es el libro que a mí me abrió los ojos y me llevó a pensar que el cine, además de disfrutarse, además de pasártelo muy bien viendo películas, yo ya había visto Grupo Salvaje y recuerdo haber entrado en el cine a ver Grupo Salvaje sin saber muy bien qué era aquello,
pero bueno, era una película western y tal. Sí, Agustín, a mí me gustaban los western, me gustaban las películas bélicas, los cañones de Navarón. No me gustaban, me siguen gustando. O sea, es así. Ingmar Bergman en ese momento, pues no había visto Ingmar Bergman. Había visto Nosferatu de Murnau, había visto muchas películas. Porque no era discriminador con las películas, ocurría que, por ejemplo, el cine de Carlos Saura se me hacía muy difícil. Estamos hablando de 14, 15, 16, 17 años. Pero bueno, es igual. Pero el libro que me abre a mí los ojos de que el cine es algo más que ese juego de entretenimiento, ir al cine y demás, fue este de Carlos Heredero. Así que habría que decir que el que me enseñó a ver el cine de otra manera no fuisteis vosotros, sino Carlos Heredero. Pero en fin. Y este es el libro. Es un libro que además yo lo compré pues porque me había gustado mucho la película. Había visto otra de Peckinpah, Duelo en la Alta Sierra, y no había visto La Huida todavía. Pero bueno, yo decía, este tipo hace películas muy interesantes. Extrañas, para lo que yo estoy acostumbrado a ver, pero interesantes. Y entonces me compré el libro de Heredero a ver si aprendí algo más, porque yo libros y curiosidad siempre lo he tenido. Y entonces este es mi punto de partida para decir, se puede escribir. Después la primera crítica que escribí fue en un fanzine, hace muchos años, fue sobre Sam Peckinpah y sobre Grupo Salvaje, a la sombra de este libro. O sea que Sam Peckinpah, fíjate Rafa, Sam Peckinpah está en el origen de mi afición al cine grande, al gran cine, y está también en el origen de mi interés por dedicarme al periodismo cinematográfico y a la crítica cinematográfica, materias en las cuales Carlos Heredero es una auténtica institución. Entonces, digamos que explicado todo esto para contestar a tu pregunta de la manera más íntima y más extensa que se me ha ocurrido, ¿qué me parece Sam Peckinpah? Pues me parece que Sam Peckinpah es uno de los mejores directores de la historia del cine. Bueno, Rafa, pues aquí seguimos hablando de Sam Peckinpah, que es que lo que ha pasado es que se ha acabado la batería y ha habido que hacer cambio de batería. Como te decía, Rafa, Sam Peckinpah para mí es uno de los grandes directores de la historia del cine, uno de los mejores directores de la historia del cine, y yo tengo Grupo Salvaje como mi película favorita de la historia del cine, así que creo que la cosa está bastante clara en ese sentido, ¿no? Dicho esto, de sus películas, de las películas, dos películas que me citas, ¿qué opina de sus películas Los aristócratas del crimen y Convoy? A pesar de todo esto que he dicho de Peckinpah, a pesar de mi historia con Peckinpah desde el principio y demás, como comentaba antes, pues tengo que confesar que son dos películas que me parecen de las más flojas de Peckinpah. Dos de las más flojas de Peckinpah. Primero vi Convoy, que es de las dos la más moderna, por decirlo así. Y la vi a ratos. Convoy no acababa de entrarme por el ojo. Es una película que seguía en aquel momento la moda de películas de acción en persecución por carretera y todo esto. Bueno, es un pasarratos entretenido que se sostiene sobre Kris Kristofferson, Ali MacGraw y Ernest Borgnine, y que son los tres que ese triángulo sostiene la película, pero realmente es un Peckinpah divertido, entretenido, como vehículo de acción, pero flojo. Flojo. Y Los aristócratas del crimen la vi después, porque me costó encontrarla también y conseguirla también para creo que, no sé si la proyectaban en la Filmoteca, fui a verla en la Filmoteca o algo así, pero yo sobre todo recuerdo un visionado en casa, en vídeo, y muy complicada, me defraudó bastante. ¿Por qué? Pues porque, hombre, tienes ahí a James Caan, tienes ahí las artes marciales, y lo que ocurre es que son dos películas que están guiadas por la moda de la época. O sea, son películas que el director hace porque en ese momento ese tipo de material vende. Y entonces al pobre Peckinpah le enchufan una película que tenga artes marciales, y está claro que a él lo que le interesa es la historia que hay de afecto y desafecto, tipo Pat Garrett y Billy el Niño, también de Peckinpah, entre el personaje de Robert Duvall y el personaje de James Caan. Y la historia estaba ahí entre esos dos.
en esa historia de amistad y demás, amistad y distanciamiento que se produce entre esos personajes. Y en el marco de esa historia, que encajaba perfectamente con la dinámica de Sam Peckinpah, de su cine, de su filmografía, en películas como por ejemplo Básica, Grupo Salvaje, donde también se da esa historia de afecto, desafecto entre los personajes, protagonistas masculinos. Pues eso es lo que a él le interesaba a Peckinpah. A Peckinpah las artes marciales le importaban 3 pares de narices. Entonces, se ve ese desapego, se nota ese desapego, y al final lo que ocurre es que sale una película muy rara, porque no tenemos la película de Peckinpah, que es la película del afecto-desafecto de Duvall con James Caan, y tampoco tenemos una película de Bruce Lee de artes marciales. O sea, estamos ahí como perdidos en un terreno intermedio donde el director se encuentra ciertamente incómodo con toda la parte de acción, artes marciales y demás, y por otra parte tenemos que Duvall y Caan pues no son el epicentro de lo que se nos está contando, ¿no? Entonces, en ese sentido, Rafa, son 2 películas que se me quedan un poco como fuera de lo mejor de Peckinpah. No las pondría entre lo mejor de Peckinpah. Ese es un poco el asunto. Otra preguntita que tenemos por aquí de Lucía: las 5 mejores películas de Martin Scorsese. Pregunta interesante, Lucía. Pregunta que voy a intentar contestar sin pillarme los dedos. La primera, para mí, la mejor de todas, no me ofrece muchas dudas, no me pillo los dedos, estoy seguro, y con la segunda también. La primera, Taxi Driver. Taxi Driver. Taxi Driver es pura magia del cine. Es pura magia del cine incluso en la década de los 70. Después de Taxi Driver, Toro Salvaje. Taxi Driver, Toro Salvaje. Y a partir de ahí empieza, digamos, la batalla por meter otras películas, que hay gente que me lo vais a decir, porque por generacionalmente creo que detrás de esas 2 sería bastante justo meter uno de los nuestros. Entonces tenemos ya, digamos, la trinidad, Taxi Driver, por este orden, Toro Salvaje y uno de los nuestros. Pero ¿sabes qué pasa, Lucía? Que a partir de ahí yo ya empiezo a tener peleas conmigo mismo. Porque, por ejemplo, después de esas 2 películas, de esas 3 películas, perdón, hay una película que a mí me gusta mucho y que fue muy criticada, que es La Última Tentación de Cristo. Porque creo que plantea un Cristo interesante. Un Cristo interesante, un Cristo más humano que divino, que fue contestado, lógicamente, desde el punto de vista de las instituciones religiosas cristianas, pero que a mí me parecía muy interesante, sobre la novela de Nikos Kazantzakis. Pero claro, la pelea que tengo es La Última Tentación de Cristo o Infiltrados. Pues yo, sin dudar, diría que Infiltrados, como 4ª película, después de Taxi Driver, Toro Salvaje y uno de los nuestros. 4ª película, Infiltrados. Aunque, también tengo que decir, me da miedo lo que voy a hacer. Pero, ¿qué quieres que te diga, Lucía? Creo que en estos vídeos os vais a tener que acostumbrar a las aventuras de la Payancueva. Peligrosísimas todas ellas, porque esto está montado de una manera, ¿veis? Ya han pasado cosas, pero creo que Lucía, merece la pena. Me estás oyendo, no me estás viendo, me vas a ver ahora otra vez. Pero es que tengo que coger una película que tenía aquí preparada y evidentemente no estaba tan preparada como yo creía que estaba para cogerla. Pero es una película que creo fundamental mostrarte. Si te digo que la 4ª más que yo defiendo más de Scorsese es Infiltrados, te tengo que remitir a la película en la que se basa Infiltrados, de la que es una versión de Infiltrados, que es esta película. Aquí se tituló Asuntos Sucios, perdón, Juego Sucio, pero en el original se llama Infernal Affairs. Infernal Affairs, que es una película, estoy intentando ver el año, a ver si doy con ello, 101 minutitos, año 2002, y es la película que sirve como base de la película de Scorsese de Infiltrados. Es de Alan Mark y de Andy Lau, dirigida por Alan Mark y Andy Lau. Una película
que es muy interesante. Si te pones Infiltrados, si te pones esta y después te pones Infiltrados, es bastante curioso el efecto que se produce. Entonces, bueno, como veis es un vídeo accidentado. Os pido disculpas por el canon de lo que son los vídeos de este tipo y tal, pero a mí me gusta coger cosas, enseñar cosas, irme de aquí y volver a entrar. No es muy canon, pero es muy Payan. Entonces los vídeos de Payan, ya sabéis, podéis encontraros cualquier cosa, ¿eh? Todo puede suceder, como en la canción de la segunda película de Indiana Jones. Así que esto creo que era una referencia inevitable, Lucía, para que tuvieras, digamos, esta referencia de la cuarta película de Scorsese, Infiltrados. Y después, pues claro, después de Infiltrados, a mí me gusta mucho Shutter Island. También te he comentado la de Cristo. El Lobo de Wall Street es exhaustiva. Y bueno, El Irlandés. Creo que El Lobo de Wall Street es mejor que El Irlandés. Y Los Asesinos de la Luna. A ver, a la gente le gusta más El Lobo de Wall Street. Más festiva, por decirlo así. Creo que es un pulso desde el montaje que hace Scorsese. Yo diría que a mí me gusta más Los Asesinos de la Luna. Más que El Lobo de Wall Street. Esa sería mi lista. Meterían las 5, Los Asesinos de la Luna, sacando al Lobo de Wall Street. Sé que mucha gente me va a ejecutar, podréis discrepar y tal, pero bueno, El Color del Dinero es otra de las que estarían por ahí. Quiero decir que para que veas hasta qué punto yo mismo peleo conmigo mismo en este asunto. Casino es otra película que también debería estar entre las mejores, con todas estas. Pero a mí Los Asesinos de la Luna me parece que es una película incomprendida, principalmente por su formato y por la enorme duración que tiene. Creo que es mejor que El Irlandés. Y para mí, a mí me gusta más que El Lobo de Wall Street. Aunque, a lo mejor, si le echamos una carrera, pues le ganaría El Lobo de Wall Street. Pero no por los personajes. Creo que tal como están tratados los personajes en El Lobo de Wall Street, el trabajo de los actores en su conjunto, ahí me encanta el Lobo de Wall Street, pero creo que le gana Los Asesinos de la Luna. Y creo que Los Asesinos de la Luna ha sido maltratada por su larguísima duración de 3 horas y media, por el paso por plataforma y demás. ¿De acuerdo? Así que, Lucía, ese sería mi quinteto, que seguramente me lo van a preguntar en algún directo, Lucía. Yo te invito a que si en alguno de los directos me lo preguntan y yo cometo el error de no recordar exactamente esas 5 que te he dicho de corazón delante del tal, las 3 primeras no me van a causar problema. Las 3 primeras, y te diría que las 4 primeras no me causan problema. El problema llegaría a partir de la quinta, en la quinta donde está la pelea. Pero esas 4 primeras las tengo muy claras y muy fijas en la cabeza. Después hay otro peliculón que también me parece esencial, que es Malas Calles. La película Malas Calles de Scorsese tiene que estar en toda selección. Pero es que a mí lo que me salen son 10 de Scorsese. No me salen, si te das cuenta, no me salen 5, ¿no? Entonces me cuesta. Pero vamos, que si en algún directo me oyes decir otra cosa, te invito, es más, te ruego que entres a saco, espada en mano y digas, a ver, Payac, vamos por partes, que a mí me has contado esto en el vídeo, ¿vale? Bueno, a Lucía, a cualquiera de los que estáis viendo este vídeo, que está al fin y al cabo confeccionado en base a vuestras cuestiones, vuestras preguntas, ¿vale? Bien, vamos con otra pregunta que tenía por aquí Sergio, que es opinión de Paolo Sorrentino. Opinión de Paolo Sorrentino. Pues mira, yo con Sorrentino tengo una relación a nivel aficionado al cine que, lo confieso, manifiesta cierta ambigüedad. Soy un declarado admirador de la gran belleza. Disfruté mucho viendo La Juventud, pero más que nada por el dúo dinámico protagonista, pero sobre todo para mí sería La Gran Belleza, sería la mejor película de Sorrentino, claramente. Me gusta mucho la miniserie que tiene de El Nuevo Papa, creo que es
una miniserie como la de Silvio y los otros, como la película Silvio y los otros, que define muy bien un momento social italiano y demás, pero creo que después de La Gran Belleza no me ha dado. Tiene la otra del Papa, el joven Papa, que también está muy bien, con Jude Law, pero después de La Gran Belleza siempre he tenido la sensación de que se me quedaba corto Sorrentino en otras películas frente a La Gran Belleza. Entiendo que puede ser injusto, pero bueno, quería contestarte, Sergio, la verdad de lo que pienso, porque si no, nada de esto que estamos haciendo tiene sentido, ¿vale? Otra preguntita de Rafa. Opinión del último cine de Shyamalan, especialmente La Trampa y Llaman a la Puerta. Vamos a ver, el amigo Shyamalan. Creo que en La Trampa Llaman a la Puerta, yo siempre digo lo mismo, me lo habréis quizá escuchado en alguna, a lo mejor tú no, Rafa, pero en algún directo creo que lo he dicho y lo digo frecuentemente y en mis clases de cine lo digo. Creo que lo que le pasa a Shyamalan es que primero es un señor que no hace terror como tal, y ahí eso no es culpa suya, es culpa del etiquetado que le damos desde fuera. Creo que lo que le pasa a Shyamalan es que pone muy bien la mesa, creo que hace intriga, hace suspense, ¿vale? Edifica, construye suspenses. Creo que pone muy bien los aperitivos en la mesa, bien el primer plato, entrante, primer plato, segundo plato, pero cuando llega a los postres se le cae la película. Y esto que pasa mucho con el cine de intriga y de hecho con las estructuras del relato de intriga, incluso en literatura, porque das opción a que el propio espectador tenga sus expectativas y sus resoluciones que compiten con las que tú les has dado. Creo que a Shyamalan le pasa lo mismo en todas las películas. Creo que las empiezan muy bien, son muy interesantes, pero el tercer acto de sus películas, para mí, no suele estar a la altura del primero y el segundo acto. Esto es una percepción que yo tengo, con la que podemos coincidir o no, Rafa, pero que está ahí. Es decir, para mí, eso es una cuestión que se repite una y otra vez en las películas de Shyamalan. Y me pasó con todas, con El Protegido, con Señales, con El Bosque, con La Joven del Agua, con todas, o sea, me pasa con todas. Y cuando llegamos a La Trampa, por ejemplo, pues creo que La Trampa es una buena manifestación de eso que te comento. Porque para empezar, en La Trampa es interesante mientras que están dentro del estadio en el que se está produciendo ese concierto. Y La Trampa creo que comete un error, y es que creo que se precipita al desvelar ese origen del nerviosismo, de la inquietud, del personaje que interpreta Josh Hartnett. Creo que el personaje de Josh Hartnett en La Trampa merecía cocerse a fuego más lento. Creo que merecía más tiempo de trabajo con él, preparando al espectador para ese giro de la segunda mitad del segundo acto al tercer acto, en el cual se desvela. O sea, realmente en la segunda mitad del segundo acto es cuando se debería haber desvelado la verdadera identidad de por qué este tipo está tan nervioso. Tenía que haber prolongado nuestra adhesión, nuestro afecto por ese personaje en clave de protección de su hija. Pero cuando te desvela lo que es, para mí se precipita al desvelarlo, y después la catástrofe básica de la película es que lo saca de su entorno más interesante, que era ese punto claustrofóbico, ese estudio que era muy interesante al principio de la película, de la claustrofobia entre grandes masas y en grandes espacios repletos de gente. Ahí estaba lo bueno de la película. Pero si me lo sacas de ahí para sacarlo a paseo de una casa a otra, persecuciones y tonterías, eso lo vemos en muchas películas. Y eso es lo que se nos cae. Eso es lo que se nos cae. A mí por lo menos eso es lo que se me cae de La Trampa. Y la otra película por la que me comentas, la de Llaman a la Puerta, pues lo que te he estado contando antes, es decir, buen inicio, bien presentado, pero en el momento en que desvela qué pasa con los personajes, qué pasa con la historia y tal, acaba cayendo en un tercer acto anodino, un tercer acto poco sorpresivo, un tercer acto que no nos coge con el pie en el aire, y un desenlace que está, sí, como que me da lo mismo.
O sea que toda la inquietud que ha forjado al principio, todo lo que tienes al principio y tal, ya te digo, le pasa en todas. Hay alguna que otra que le puede pasar un poco menos, como por ejemplo en La visita, pero en la mayor parte de sus películas le pasa, incluido El sexto sentido. O sea que esa es mi opinión. En definitiva, esto es un vídeo, vosotros me preguntáis y yo os doy mis opiniones. Así que esa es mi opinión sobre las dos últimas, o las dos recientes de Shyamalan. Y bueno, vamos con la última pregunta. Por cierto, me encanta hacer este vídeo, incluso con todos sus accidentes. Me encanta este vídeo más con los accidentes. Espero que a vosotros os guste o os cubra. En cualquier caso, procuraré... Tampoco voy a ser un busto parlante yo en estos vídeos. Si tengo que coger algo de ahí, lo voy a coger, aunque se me caiga encima un dinosaurio u otra barbaridad que tenga la paya en cueva. Creo que esto debería ser muy interactivo. ¿Qué director guionista? Me pregunta Sergio, última pregunta. ¿Qué director guionista, novel o poco conocido deberíamos seguir de cerca y tiene potencial para marcar la siguiente etapa? ¿Qué pregunta más difícil me haces, Sergio? ¿Qué pregunta más difícil me haces? Ahora mismo diríamos que ya sabemos quiénes marcan en la tostada actual, tanto en España como fuera de España, ¿vale? Entonces, un director nuevo y tal... Más que un director nuevo, yo diría que hay algunos directores que no están, no es que sean jóvenes ahora, pero no están, digamos, no están tan presentes como deberían estar, y más que director al que haya que seguir, o sea, al que porque sea joven y porque vaya a marcar la siguiente etapa, yo te recomendaría uno que creo que está mucho menos atendido de lo que debería, que es ese Craig Zahler. Ese Craig Zahler es un director que tiene Bone Tomahawk, Al otro lado de la ley, Brawling Cell Block 99, y que además próximamente tiene dos películas que en un momento determinado pueden ser muy interesantes. Sobre todo como director de Bucky and the Bruiser, película que todavía no tiene estreno, está en preproducción ahora mismo, pero ese Craig Zahler es uno de los que creo que no ha eclosionado. Se ha quedado en los temas en el territorio, digamos, del suburbio, sin llegar a gran producción y demás. No sé cómo se las pintaría en gran producción, pero creo que ese Craig Zahler es un director que, si no lo habéis visto, merece la pena que lo veáis, porque es un tío interesante. Y después tenemos un director que es ese sí que está referenciado en la actualidad, pero que en un momento determinado creo que está en un punto de ruptura ahora de su propia carrera. Está en un punto de giro, diría yo, ¿no? Porque después de dirigir Nosferatu, Robert Eggers, que ya nos ha dado grandes películas como El Faro y como La Bruja y como El Hombre del Norte, pero yo diría que si juntamos El Hombre del Norte con Nosferatu, Robert Eggers está en un momento de evolución y puede dar un salto a más presencia con sus próximos proyectos. Y creo que en el caso de Robert Eggers, para que nos hagamos una idea, próximamente se hablaba de una secuela de Dentro del laberinto, que en manos de Robert Eggers puede ser muy curiosa, y después de otra película que tiene en desarrollo, que es Werewolf, una película de licántropos, donde ya parece que va a tener a Willem Dafoe como uno de los actores y tal. Yo creo que por momento de su carrera, Robert Eggers puede ser uno de los que en los próximos años tenga peso. Tenga peso, tenga más presencia o marque más territorio. Pero ya digo, creo que va a haber más alguna presencia femenina. Yo la verdad es que creía
que la directora de Nomadland, después de Nomadland, iba a tirar por un camino, pero claro, cayó en la zanja de la superproducción con Eternals, y ahí ya la cosa se estropeó un poco, ¿no? Pero yo creo que sigue siendo también una presencia que podría decir. Después hay una directora que creo que está muy casi desaparecida, o así me lo parece a mí, que es a ver, joder, tenía el nombre hace 2 segundos en la punta de la lengua y ahora se me ha ido completamente. Es una barbaridad lo que es la vida. Sí, hombre, sí. A ver, con esto vamos a cerrar el vídeo, pero no por nada, sino porque es que no sé cuánto llevo ya hecho. Como ha habido una interrupción, aquí hay 23 y ya llevaba un rato rajando antes, o sea que debe ser un vídeo de los largos. Hombre, por favor, tenía el nombre en la punta de la lengua y me debía de dar cabezazos. Catherine Bigelow. Quiero ver qué está pasando con Catherine Bigelow. Estoy consultando la chuleta del ordenador. Quiero ver qué está pasando con Catherine Bigelow, porque creo que está muy dirección próximamente. Está hecho un corto, I Am Not a Weapon, la última película, el último largo que dirigió a mí me gustó, Detroit, me pareció que era muy buena, y creo que Catherine Bigelow es otra de las que ya tiene completada nueva película, House of Dynamite, con Rebecca Ferguson, ojito, cuidado al reparto, Rebecca Ferguson, Idris Elba, Anthony Ramos, Jared Harris, cuidado con esto, y me parece que esta película, Jason Clarke también anda por ahí, ya había estado en su película sobre la operación para localizar y capturar y ejecutar a Osama Bin Laden, La noche más oscura, y esta película está centrada en los miembros del personal de la Casa Blanca que se enfrentan a un inminente ataque con misiles contra Estados Unidos. Es un drama de intriga que se desarrolla en tiempo real a medida que aumenta las tensiones, digamos, políticas y tal. Buen territorio, 1 hora 52 minutos, buen territorio para que nos reencontremos con Catherine Bigelow como directora, que es otra de las figuras que yo creo que debería estar marcando más ritmo del que está marcando, y yo espero que claro, esto depende del rendimiento que tengan las películas, ¿no? Pero atentos a House of Dynamite, esta de la Casa Blanca de Catherine Bigelow, porque esa puede ser otra directora a seguirle la pista en los próximos meses, por decirlo así. Bueno, nada, decir que ha sido un placer, que como repito, este ha sido mi primer vídeo para la asociación Acción Cine Amigos del Cine, y espero que haya muchos más. Ha sido un vídeo con trepidaciones, con imprevistos, pero sí que cuando haga estos vídeos siempre quiero enseñaros pues o libros o cosas que tengan algún significado dentro de lo que estemos hablando y contestando a vuestras preguntas. Espero haber contestado lo que queréis que os comentara. Aquí nos podemos extender un poco más que en los directos, donde hay mucha más gente preguntando y demás, y creo que merece la pena hacer este tipo de ejercicio. Así que nada, os veo en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.